Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de los contratos temporales. Y sí, amigos, cerca del 30% de los empleados públicos tienen contratos temporales y cerca del 21% en el sector privado pues tienen también esos contratos temporales. Pero, ¿qué es exactamente un contrato temporal? Te lo cuento. ¿Y qué es un contrato temporal? Bueno, pues un contrato temporal es esa relación laboral que se inicia entre un trabajador y un empresario, pero que en este caso tiene una limitación clara desde el principio en el tiempo. Por eso se les llama temporales. No son indefinidos, sino que claramente tienen una finalización concreta en el tiempo. Estamos hablando de que, bueno, pues estos contratos tienen que estar justificados. Según el Estatuto de los Trabajadores hay una serie de justificaciones que lo permiten, otras no. Además, se va a poder realizar de manera por escrito o de manera verbal solo cuando estemos hablando de menos de un mes de duración y que además sea a jornada completa. Y es verdad que estos contratos podrán realizarse para la jornada completa o para una jornada parcial. Características del contrato temporal. Bueno, lo primero que tenemos que conocer es ¿qué características tienen estos contratos? Primero, los trabajadores con un contrato temporal tienen los mismos derechos que un trabajador con otro tipo de contrato. Segundo, el empleador deberá comunicar la existencia de vacantes para que, bueno, pues todos esos trabajadores que tienen un contrato temporal puedan acceder a ese proceso de selección de un contrato indefinido. Dentro de los convenios colectivos, bueno, pues se trabaja para que efectivamente este tipo de trabajadores con contrato temporal tengan un acceso real a esa formación profesional continua. Y muy importante, se considerará que son contratos en fraude de ley cuando se encadene un contrato con otro al mismo trabajador para realizar funciones que no son esporádicas, que no tienen pues un inicio y una finalización en el tiempo, sino que son actividades habituales de la empresa que lo contrata. Así que mucho cuidado con utilizar mal este tipo de contratos porque, bueno, tienen una serie de requisitos que tenemos que cumplir, entre ellos que ese trabajo temporal pueda ser justificado y esté ligado directamente a un servicio completo o, bueno, a una circunstancia de sustitución completa. Ahora veremos en los diferentes tipos de contrato temporal qué es lo que podemos justificar y qué no. ¿Y qué información tenemos que tener en ese contrato temporal? Primero, debemos indicar la fecha en la que se inicia la relación laboral. Segundo, los datos de la empresa. Tercero, los datos del trabajador. Cuarto, fecha de fin del contrato o, bueno, una fecha orientativa de cuándo entendemos que finalizará el contrato. Quinto, motivo de la temporalidad, y aquí tendremos que justificar por qué estamos hablando de un contrato temporal. Sexto, deberemos especificar el salario, cuál va a ser esa cantidad a cobrar, si estamos hablando de bruto, de neto, si tiene pagas extras. Jornada laboral, tendremos que especificar el horario, si se va a trabajar los fines de semana y, bueno, pues cuántas horas semanales son las que se van a hacer. También tendremos que reflejar la categoría del empleado y, por supuesto, el periodo de prueba. Recordemos que para contratos inferiores a 6 meses será de un mes. Tipos de contrato temporales. Volvemos a recordar que el contrato temporal será únicamente para realizar actividades o tareas o tienen que tener una motivación especial. No puedes utilizar un contrato temporal para realizar actividades habituales dentro de la compañía. ¿Dónde se regula el contrato temporal? Estamos hablando del Estatuto de los Trabajadores en el artículo 11 y 15 y ahí se regulan 3 tipos de contrato temporal. Primero, el contrato por obra y servicio, y es cuando realizamos un contrato temporal para una obra o un servicio determinado. Bueno, pues con una delimitación clara de su inicio y de su fin. Vamos con sus características. Primero, la obra o el servicio debe ser independiente a la actividad habitual de la empresa y tiene que estar perfectamente delimitado. Segundo, la duración de la obra o del servicio tiene que estar limitada en el tiempo. Cuarto, la duración máxima será de 3 años con una posible prórroga de 12 meses más.
Cuarto, deberá formalizarse por escrito. Quinto, se deberá especificar e identificar de manera concreta la obra o el servicio sobre el que se basa este contrato. Podrá existir un periodo de pruebas de hasta 6 meses cuando hablamos de técnicos titulados y de 2 meses para el resto de los trabajadores. Debemos reflejarlo por escrito en el contrato. El contrato podrá ser de jornada completa o de jornada parcial. Y por último, saber que este contrato tiene una indemnización de 12 días por año trabajado. Segundo, contrato por circunstancias de la producción. Este es el único contrato temporal que nos va a permitir realizar funciones como las que realiza habitualmente la empresa en su actividad habitual, pero solo en 3 tipos de casos determinados. Y hablaremos igual de que tenemos que tener una fecha de inicio determinada y una fecha de fin para este contrato temporal por circunstancias de la producción. Vamos con las 3 actividades internas de la empresa que justificarán este contrato temporal. Primero, el mercado y las circunstancias específicas del mercado. Segundo, tareas, acumulación de tareas y actividades que no se están realizando y que se deben realizar. Y por último, demanda, un exceso de pedidos que pues está provocando problemas en la compañía y que se solucionan o se pueden solucionar con un refuerzo, con un contrato temporal, eso sí, como decíamos, con un inicio y un fin de ese contrato. Debemos saber que no todas las actividades laborales permiten estos contratos por circunstancias de la producción. Tenemos que revisar nuestro convenio colectivo y ver si efectivamente las actividades que realizamos pueden estar dentro de este tipo de contrato. También debemos saber que la duración máxima de estos contratos se fija en 6 meses, en el último año. Es verdad que ciertos convenios pueden modificar esos 6 meses, pero el máximo permitido no podrá ser superior a los 18 meses en un plazo de 12 meses. Bueno, pues esas son las restricciones que marca este tipo de contrato. Se permite además la prórroga siempre y cuando la duración total no supere esos 18 meses que ya hemos dicho que sería el máximo para estos contratos temporales por circunstancias de la producción. Vamos con sus características. Primero, la jornada laboral podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial. El contrato deberá hacerse por escrito siempre y cuando sea superior a 4 semanas o estemos hablando de una jornada parcial. Si el contrato tiene una duración superior a los 12 meses, estaremos obligados a un preaviso de 15 días para la extinción del mismo. Y se pueden producir prórrogas del contrato si no hemos llegado a esos 18 meses máximos que marca la ley, siempre y cuando no se produzcan las siguientes circunstancias. Que no se haya denunciado el contrato. Y las prórrogas del contrato se podrán producir siempre y cuando no hayamos superado esos 18 meses máximo, siempre y cuando no haya habido una denuncia del contrato ante la autoridad laboral, no se haya fijado una prórroga determinada en contrato y el trabajador siga prestando sus servicios dentro de la compañía. Y por último, recordar que este contrato temporal tiene una indemnización de 12 días por año trabajado. Y sí, amigos, si tienes un contrato temporal que vas a pasar a un contrato indefinido, pues seguramente tengas bonificaciones. Y volvemos a lo de las bonificaciones. Requisito, que no lo van a poner por escrito, que no te lo van a pedir así, sino que lo van a revisar, que estés suscrito a este canal. Porque todos los que están suscritos a este canal pues tienen más facilidades para todo. No, ya te digo que lo negarán en todo momento, pero sí que ayuda. Y si no ayudara, pues tampoco habrías perdido nada porque es absolutamente gratuito. ¿El qué? Suscribirte a este canal. Mira, por aquí abajo, pum, 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 tienes un señor. Si no estás suscrito, le das, te suscribes. Y si no, donde pone abajo suscribirse, acepta las notificaciones, te vendrán muchos vídeos y pues tú decides cuáles te interesan y cuáles no. Así que venga, suscríbete y sigo. Venga, suscríbete y sigo. Gracias. Contrato de interinidad. Estaremos hablando de un contrato que se utiliza para sustituir a un trabajador que tiene reserva de puesto y que durante una serie de meses no va a estar prestando sus servicios a la compañía y podemos buscar una sustitución con un trabajo temporal en los siguientes casos. Primero, lo que decíamos, sustitución de un trabajador con reserva de puesto.
Segundo, un trabajador que va a realizar funciones en otro departamento de la empresa. Tercero, bueno, pues la cobertura de un puesto de trabajo mientras se realiza un proceso de selección de candidatos. Y por último, poder cubrir esa reducción de una jornada de un trabajador. ¿Y cuáles son los requisitos para este tipo de contrato? Vamos con ello. Primero, identificación del trabajador al que se va a sustituir o de ese puesto de trabajo al que se está realizando el proceso de selección. Tenemos que definir claramente la duración del contrato y, por último, el trabajo a realizar. ¿Y cuáles son las características del contrato de interinidad? Vamos con ello. El contrato de interinidad suele ser por jornada completa, pero bueno, sí que es verdad que en algún caso se puede estar sustituyendo a un trabajador que tenía jornada parcial. O si el motivo de la sustitución es cubrir esas horas de la reducción de jornada de un trabajador. El periodo de prueba no podrá nunca exceder los 6 meses si estamos hablando de técnicos titulados o de 2 meses para el resto de los trabajadores. Siempre y cuando el contrato tenga una duración inferior a 6 meses, pues el periodo de prueba máximo será de 1 mes. ¿Duración del contrato? Bueno, pues en este caso la duración del contrato tiene que ver con ese periodo en el que el trabajador que tiene derecho a ese puesto pues esté con el contrato suspendido, bien por una baja, bien por una excedencia voluntaria. Bueno, pues en ese caso la duración será el periodo en el que ese trabajador esté fuera de su puesto de trabajo. Si hablamos del proceso de selección, como máximo serán 3 meses. Importante, este tipo de contrato no computa en el límite de contratos temporales. El contrato no tiene indemnización y pues no se genera un derecho preferente para cubrir el puesto que se está sustituyendo. Requisitos para el contrato temporal. Pues hay una serie de requisitos fundamentales que tenemos que cumplir para que ese contrato temporal esté de acuerdo a ley. Primero, muy importante, la justificación de la temporalidad. Y vamos con los diferentes casos. El contrato por obra y servicio. Pues aquí vamos a justificar esa temporalidad con un servicio concreto que tiene un comienzo, que tiene un final y que va a estar perfectamente reflejado en ese contrato temporal. Una vez que termine ese servicio, deberemos extinguir ese contrato. Contrato de interinidad. Pues en este caso lo vamos a justificar con ese puesto de trabajo en el que había un trabajador que tiene derecho de reserva de su puesto y pues va a durar el tiempo que tengamos o esa baja médica o esa baja por maternidad o pues esa excedencia voluntaria y el trabajador no se reincorpore a su puesto. Cuando hablamos de un proceso de selección tenemos que describir muy bien cuál es ese puesto de selección y además estaremos limitados a 3 meses de duración. Y por último, en el contrato de circunstancias de la producción, pues se debe acreditar las causas de esas necesidades especiales, por qué tenemos que cubrir esas actividades que nos estaban cubriendo, por qué o cómo se justifica ese aumento de la demanda, esos cambios en el mercado. Todo eso tiene que estar perfectamente descrito y justificado para poder realizar un contrato temporal. Otra característica fundamental otro requisito de estos contratos, que tienen que tener una duración determinada. Y vamos a ver en cada tipo de contrato cómo se marca esa duración determinada. En la obra y servicio, el tiempo está limitado por ese servicio o esa obra en concreto. Además, sabemos que hay un máximo de 3 años, ampliable como mucho 12 meses más. Pues tiene que estar dentro de esa duración, de ese contrato de obra o servicio. En la obra y servicio, muy sencillo, el límite será lo que dure esa obra o servicio, con una limitación de 3 años, ampliable o prorrogable 12 meses más, pero eso va a ser el máximo de tiempo. Y si la obra termina antes, pues el contrato termina antes. Interinidad, pues lo que dure la ausencia del puesto que estamos sustituyendo. Ya hemos dicho que en el caso de ese puesto para el que estamos buscando personal en ese proceso de selección serían 3 meses. Y el contrato temporal, por motivos de la producción, ya sabemos que tiene un límite de 6 meses, aunque haya algún convenio que pueda ampliar un poquito más la duración de estos contratos temporales. Otro requisito es cumplir con el número máximo de prórrogas.
Y es que la ley no permite encadenar más de 2 contratos temporales que superen los 2 años de duración en un periodo de 2 años y medio. Y además, bueno, en la misma empresa o en el mismo grupo de empresas o empresas asociadas, independientemente del puesto en el que se realice. Otro requisito de este tipo de contratos es el alta en la seguridad social. Lógicamente hay que cotizar por ese trabajador, hay que darlo de alta. Además, estos contratos tienen que comunicarse, como en la mayoría de los casos, en un plazo de 10 días al SEPE. Bueno, pues esta obligación también se tiene que cumplir en un contrato temporal. El contrato, otro de los requisitos es que el contrato debe formalizarse por escrito y la única excepción son esos contratos temporales de menos de 28 días en los que bueno, la contratación es a tiempo total. En ese caso lo podremos hacer mediante un contrato verbal. En el resto, siempre por escrito. Y por último, otra característica de este tipo de contratación es esas bonificaciones que podemos tener a la hora de transformar los contratos en indefinidos. Bueno, pues eso dependiendo de nuestro sector y bueno, pues de las bonificaciones que haya en cada momento, nos podremos beneficiar de ellas siempre y cuando pues cumplamos con la legislación vigente en cada momento. Fin del contrato temporal. ¿Cuándo finaliza un contrato temporal? Primera causa, cuando desaparezca la justificación del contrato laboral. Si estamos hablando de obra y servicio, cuando termine esa obra o servicio. Si estamos hablando de una interinidad, cuando vuelva ese trabajador a su puesto de trabajo. Y cuando estemos hablando de, bueno, pues por necesidades de la compañía, pues cuando esas necesidades o esa demanda adicional haya desaparecido. También deberá liquidarse este tipo de contratos cuando se supere el máximo legal en cada caso. También se podrá rescindir estos contratos cuando no se supere el periodo de prueba. Cuando se produzca una baja voluntaria o un despido del trabajador. Cuando se transforme este tipo de contratos en un contrato, por ejemplo, indefinido. O también cuando la autoridad laboral nos obligue a transformarlo en indefinido. Así que, amigos, como veis, el contrato temporal está definido o está pensado para cubrir esas necesidades puntuales con una clara situación en el tiempo, de inicio, de fin, y no lo podemos confundir con actividades habituales de la empresa porque eso nos hará incurrir en fraude de ley y podremos tener importantes consecuencias para nuestra empresa. Ventajas del contrato temporal. Y bueno, pues ahora que se está hablando mucho de la temporalidad, es cierto que hay que intentar que la temporalidad esté en unos porcentajes determinados, pero también es verdad que en muchísimos sectores es fundamental el contrato temporal pues para cubrir esas necesidades temporales que puede tener una empresa y bueno, pues que al final tiene ventajas para las empresas. Vamos con ellas. Velocidad de contratación. Bueno, pues lógicamente, al ser un contrato temporal para unos pocos meses, pues seguramente no tengamos que dedicarle tanto al proceso de selección y bueno, pues podamos hacer una contratación mucho más rápida para cubrir el problema. Productividad. Bueno, pues es cierto que traemos trabajadores nuevos que tienen una curva de aprendizaje, pero también es verdad que bueno, pues es savia nueva a nuestra empresa que puede mejorar esos métodos, esos sistemas de trabajo y puede aumentar la productividad general en nuestra empresa. Especialización, sí. Podemos contratar personal muy especializado para una serie de tareas determinadas o para una sustitución determinada que bueno, pues pueden mejorar la calidad y el servicio de nuestra empresa. Y por último, coste económico, y es que no tendremos que contemplar la contratación continua o anual, ese bloque salarial anual, porque solo contrataremos por una serie de meses suficientes para cubrir las necesidades de la empresa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante saber lo que es un contrato temporal, qué características tiene, qué requisitos, para qué se utiliza. Bueno, yo te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este en la cabeza. No es temporal, es permanente, va a ser para siempre. Y bueno, pues si lo que quieres, es seguir informándote de todo lo que tiene que ver con el mundo laboral, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.